Esta reflexión inicial que solemos tener hoy es especial porque, como bien sabéis, tenemos Santa Cena. Permitidme invitaros a leer conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Es un texto sumamente conocido. Os invito a abrir la escritura conmigo, Mateo, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 13. Dice Mateo 16, 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipos, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dejamos aquí la lectura, repito, conocida. Creo que este es un momento duro para Jesús. Un momento duro. A veces, yo no sé si estamos dispuestos a saber honestamente qué piensan los demás de nosotros. Yo no lo sé. Mira, te hemos felicitado hace bastante febrero, porque mañana cumples años. ¿Podemos volverme a dar un aplauso? ¿Sí? Bien, siguiendo el texto, como digo, este es un momento duro para Jesús. No sé si a veces nos gusta que los demás sepan saber qué opinan los demás de nosotros. Si nos lo dicen a la cara, pues oye, supongo que nos lo dirán, nos pondrán flores, un jardín, incluso un botánico, no lo sé. Pero ¿y si lo hicieran anónimamente, qué dirían de nosotros? Es un momento duro, ¿verdad? Conocer la opinión, que te puedes llevar a veces muchísimas sorpresas, a veces muy agradables también. Yo me he llevado sorpresas muy agradables, a pesar de ser como soy. Pero es un momento duro, creo, sobre todo para los discípulos. Parece mentira, ¿no?, que Jesús haga esta pregunta. ¿Quién dicen los demás? Ay, Señor, nosotros estamos contigo todo el día. Estamos todo el día cerca de ti. Tú que conoces los corazones, has de saberlo. Y yo me hago esta pregunta, la recibo como parte de una pregunta del Señor hacia nosotros. Siento que en esta mañana, o más que sentir, permití mi reflexión. No quiero ir a los objetivos, sino a la reflexión. Jonathan, ¿quién dicen tus conocidos que soy yo? Porque el problema que a veces tenemos los creyentes es que no conocemos lo que piensan los demás. Hace unos años, más de 12 o así, hubo un evento nacional y se trataba de invitar a gente, a amigos no cristianos, a tu casa para un evento. No voy a entrar en detalles. Que hubo oportunidad, ¿verdad? ¿Sabéis el problema que hubo mucha gente? Que muchos creyentes no tenían amigos no creyentes. Que no tenían amigos que no fueran del círculo de la iglesia. Por un lado, qué bendición, ¿verdad? Porque significa que estás en un ambiente sano. Pero el otro lado es triste, ¿eh? Porque no tienes conexión con los demás. Cuando yo era niño y en la escuela hablaba del Señor, me era muy fácil entender lo que la gente pensaba de Jesús. Y me planteaba estos días pensando en esto. ¿Y hoy qué es lo que yo sé que piensa? A lo mejor me estoy quedando todavía con las cosas de hace 20, 30 o 40 años. O más cuando conocía al Señor siendo niño. El problema, el desafío, y precisamente estos símbolos nos lo recuerdan, es que estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y si solamente es una cuestión simbólica, estamos desobedeciendo a la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
¿Cómo creerán si no hay quien les hable? A veces decimos, ya levitamos 20 centímetros, incluso 22 si estamos a lo alto de la montaña de Castrove. El Señor toca los corazones. El Señor toca los corazones, pero el mensaje lo tenemos que llevar nosotros. ¿Qué piensan hoy mis vecinos? ¿Qué piensan hoy mis compañeros de trabajo? ¿Qué piensan hoy los de mi escalera que es Jesús? Quizá no lo sé, porque no tengo contacto con ellos. O me quedo, hombre, educaditos somos, pero a veces me quedo solamente con el buenos días y buenas tardes. Ayer tuve la oportunidad, el Dios me dio la oportunidad con un hombre que no conocía de nada, que se me sentó. ¿Me puedo sentar un momento aquí? Pues sí, no, pero no se preocupe, estaba en un banco público. Y empezó el hombre a hablar. El hombre no hablaba, el hombre emitía. Hablaba. Y yo, en ese momento que estaba haciendo otras cosas, dije, o es un latazo o es una oportunidad que el Señor me da. Y me lo tomé como lo segundo. Y aunque hablamos de 20.000 cosas, y me contó su historia, que era muy dialogante, yo decía, pero dialogante, no lo sé, hablador seguro. Pero pensaba para mí, el Señor me está dando una oportunidad de hablar de este hombre. Y hablando de política, le hablé del Señor. Dije, como dice el apóstol Pablo, examinando todo, retened lo bueno. ¿No se me quedó? Óigame, nunca había oído esa frase. Digo, si usted lee la Biblia encontrará muchas más frases. ¿Cómo podemos tocarle? Y después al final, cuando le dije, Dios le bendiga, caballero, usted es muy amable, es muy diferente a los demás. No se trata de grandes sermones. Yo pude saber lo que este hombre piensa hoy del Señor, lo que piensa sobre la eternidad, escuchándolo. Y hoy Jesús me lo pregunta. Este hombre de ayer, José Luis, ya es historia. Hoy el Señor pondrá gente nueva para que hablemos. Por eso cuando tomamos estos símbolos hasta que el Señor venga, la muerte del Señor anunciamos. Que, hermano, no quede en algo simbólico. Esto, participar del pan y del vino, nos compromete a ser parte de la gran comisión. Y una última cosa, permitidme en esta mañana. Jesús nos dice, bueno, ya sé lo que pensáis vosotros. ¿Y tú qué piensas? Es que estamos aquí varios, llevamos ya algunos años en el Evangelio, gracias a Dios. Pero lo que aumenta nuestra fe no es el tiempo, sino la cercanía al Señor. Creo que esta mañana, fijaros, Jesús lo hace a todos los discípulos. Permitidme, Jesús, a la iglesia, Jesús vive, a los creyentes que estamos aquí congregados en esta mañana, a los que quizás nos verán por vídeo, nos pregunta, ¿tú quién piensas que soy yo? Porque puedo pensar lo mal que está la sociedad, lo desorientada que está, pero ¿tú quién eres? A veces me temo que Jesús es un conocido para nosotros, porque le conocemos solamente. Y como siempre decimos, si no cultivamos nuestra relación con el Señor, la relación se muere. Recordad, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Estamos anunciando el Evangelio, pero estamos renovando nuestro compromiso con el Señor como el primer día. No quiero chafaros la mañana, quiero animarme, antes de participar de estos símbolos, a ponernos delante del Señor y reconocer que desconocemos cómo piensan muchos de Jesús. A reconocer que sabemos quizá mucho de Jesús, muchos textos, pero no los vivimos todos. Tenemos una serie, ¿cómo se llama? El quinto Evangelio, el Evangelio de San John, que es una serie de versículos que hemos ido recopilando con los años, y parece que nos quedamos con eso nada más, cuando la Escritura es algo más amplio, es imparcial. Sirvan las palabras del Salmo 139.
para concluir esta reflexión inicial antes de participar de los símbolos de la mesa del Señor. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios. Que esa sea nuestra oración, nuestro compromiso con el Señor. Que Él os bendiga. Bueno, pues entonces antes de nada vamos a orar, parece. Padre, Señor, queremos ante todo, Señor, darte gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos hables a cada uno, Señor, toques cada corazón de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya bien. El texto que vamos a estudiar hoy está en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y el 14 también. Dice así la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Texto interesante, ¿verdad? Veréis, yo titulé esta pequeña reflexión comenzando a conocer al Verbo. Cuenta Swindoll, un teólogo que me encanta leer, tanto a mí como a mi mujer, que allá por los 60 se relacionaba con una cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Allí él y algunos amigos evangelizaban. Para comenzar, usaban un cuestionario sencillo que incluía la pregunta: en tu opinión, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Y escucharon la respuesta y se asombraron, porque la mayor parte de las respuestas eran el Hijo de Dios. Claro, ellos estaban esperando que aquellos que realmente no siguen a Cristo, que les preguntas esto, que te dijeran: no, pues fue un gran maestro, fue un... pues no sé, a ver, ya había apuntado aquí varias veces, un gran maestro, fundador del cristianismo, o un mártir que murió por sus creencias. Ya hace mucho tiempo que oía que Cristo era el primer comunista, porque repartía todo, ¿no? Todo. Decían: no, Cristo es un comunista. El caso es que a la respuesta de el Hijo de Dios, ellos volvían a preguntar: ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y la mayoría de las personas decían: no lo sé. Ese era el problema, no lo sé. Sé que es el Hijo de Dios, pero no sé por qué. Eso es media respuesta. La cuestión es que hay un planteamiento que también incluso algunos creyentes pueden incluso decir: sí, es el Hijo de Dios, pero no saber el por qué. No conocer más la palabra. Por eso yo lo titulé comenzando a conocer al Verbo. Bien, vamos a ver que en el prólogo, lo que es el Evangelio de Juan, comienza con un prólogo que va entre los versículos 1 y 18. Es un prólogo destinado a que nosotros nos demos cuenta que Cristo es realmente Dios encarnado. Veréis, hay 4 razones para creerlo, ya que Jesucristo, primero, es eterno, no tuvo principio ni tendrá final. Versículo 1 y 2. Él es el creador, todas las cosas fueron hechas por Él, fueron creadas por Él.
versículo 3, es la fuente de vida. Nada permanece vivo aparte de él. Del versículo 4 al 13 encontramos esto. Y Jesucristo, aunque completamente humano, revela plenamente al Padre. Eso está en los versículos 14 a 18. Pero hoy lo que vamos a meditar es sobre los 3 primeros versículos. No vamos a ver todo completo porque sería mucho tiempo. Dice que estos verbos, ¿cómo os diría yo? Los comencé haciéndome preguntas, como siempre. Me gusta preguntarme cosas y luego responderlas con el texto. Primeramente aprendemos que Jesucristo es el verbo, porque aquí estamos hablando del verbo, el verbo, y podemos preguntarnos, bueno, sí, verbo, pero ¿dónde dice la palabra que es Jesucristo? Pues veréis, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El apóstol Juan nos desvela en el versículo 14 que ese verbo es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Ven? Así que ya hemos contestado a la primera pregunta. ¿Quién es el verbo? Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, en segundo lugar, podemos aprender también que Jesucristo es eterno. No tuvo principio ni tendrá final. Y nos vamos al versículo 1, en la primera parte, dice, en el principio era el verbo. Literalmente, esta frase es, en principio estaba existiendo el verbo. No es que empezara a existir, no, estaba existiendo ya. Juan dice que Jesucristo no comenzó a existir cuando fueron creados los cielos y la tierra, ni mucho menos cuando el Evangelio fue traído al mundo, sino que en el principio de toda la creación, Él, el Verbo, el Hijo de Dios, Jesucristo, ya existía. Veréis, Jesucristo ya tenía gloria con el Padre. Hay que ir viendo todos los versículos que nos hablan de Cristo, veréis. Dice, en Juan 17, 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué nos dice Jesucristo? Que Él ya gozaba de la gloria con el Padre desde antes de los tiempos. Así que Jesucristo ya tenía gloria. Existía al principio. Cuando era creada la materia, antes de que comenzara el tiempo, Él era. Nos dice en Colosenses capítulo 1, 17, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Cristo. Jesucristo era desde toda la eternidad. Lo que os decía al principio de lo literal. El mismo Swinburne dice que la traducción literal de la primera frase es en principio, no en el principio. Le quita el él. En principio. Porque él en el principio podía decirnos, es que en el principio, cuando fue creado todo, existió Cristo. No, en principio. En la eternidad pasada, antes de nada, Cristo existía. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, fijaros, hay muchas religiones, sobre todo una que es realmente una secta, que dice que Cristo no era Dios, que Cristo no existía en el principio. Por eso es conveniente que nosotros conozcamos estas cosas, que profundicemos en la palabra, que echemos mano de todo lo que nos hable de la palabra, que nos diga más
No nos conformemos con decir, bueno, Cristo es mi Salvador. No. ¿Quieres saber más? Métete a saber más. A veces puedes decir, ay, qué rollo. No. Métete a saber más. Y gracias a Dios hay muchos teólogos que sí quisieron saber más. Echemos manos de lo que el Espíritu les reveló a ellos también, pero pidiendo en oración que nos revele a nosotros. El verbo que se traduce existía representa el tiempo pasado imperfecto del verbo eimi, el verbo ser. La traducción literal sería: en principio, lo decíamos, estaba existiendo el verbo. Así que no hubo nunca un tiempo donde el verbo no existiera. Ahora, ciertamente la humanidad de Cristo empezó cuando fue engendrado en María, pero dentro de ese engendro, diríamos así, de esa criatura, allí estaba Cristo, allí estaba Dios. En tercer lugar, aprendemos que Cristo es una persona, pero es diferente al Padre y sin embargo uno con Él. Y esto es muy importante. El Verbo era con Dios, este era en principio con Dios. Si, como dice el texto, el Padre y el Hijo estaban juntos toda la eternidad, surge una pregunta. ¿Cómo es la relación que une a ambos? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque en la Biblia Cristo nos habla muchas veces que seáis uno, como el Padre y yo somos uno. Muéstranos quién es Dios, muéstranos al Padre, dijo uno de sus discípulos. Y él le dijo, ¿no me has visto a mí? Pues has visto al Padre. Y cosas de estas. Vamos a ver esto de cómo estaban unidos. El Verbo estaba junto a Dios o al lado de Dios. Juan está diciendo que desde la eternidad el Verbo, el eterno Hijo de Dios, no solo estuvo mirando al Padre, estaban juntos, pero no estaba mirando al Padre solo, físicamente, sino moviéndose hacia Él. Esto es lo que nos explican estos verbos. Cristo se movía hacia el Padre. Pero no es que fuera en un sentido de desplazamiento, no. Sino a lo largo de esa eterna existencia, el Hijo ha estado acercándose más y más al Padre y su relación es tan profunda que ambos se conocen y se compenetran a la perfección. No se movían físicamente hacia el Padre, no, era en relación. Se relacionaba más y más con el Padre. De ahí que yo y el Padre somos uno, dice Cristo. Caray, qué difícil, ¿verdad? Se iban conociendo más y más, compenetrándose más y más, uniéndose más y más, pero no dejaban de ser dos personas distintas. De ahí cuando decimos distintas y un solo Dios. Veréis, a mí esto me trajo a la memoria, por ejemplo, pues la relación del matrimonio. Porque Cristo dice cosas muy interesantes, cosas que nos pueden parecer muy difíciles, pero dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Qué misterio, ¿verdad? ¿Cómo el marido y la mujer van a ser uno? ¿Cómo es que mi mujer y yo somos unos solos? Si ella es de una forma y yo de otra. Ella tiene su carácter, yo mi carácter.
Ella piensa de su manera y yo a mi manera. ¿Cómo? Pues lo mismo que el Padre y el Hijo. En nuestra relación, conociéndonos más y más y más y más y más. Veréis, hay algo que yo siempre oí y me llamó la atención, que con el tiempo el marido y la mujer se parecen. Piensan igual. Cuando nos veis a los dos, bueno, pues estamos pensando igual, aunque nos peleemos de vez en cuando, no tiene que ver, pero en nuestra relación, nuestro caminar juntos, pensamos igual, nos relacionamos igual. Pero bueno, os estoy hablando de cosas que son muy difíciles de explicar y a veces cuesta entenderlas. No os olvidéis que el justo por la fe vivirá. Así que tenemos que aplicar fe a todo. Lo que dice Dios, dicho está. Y es así. No hay que moverlo. Si Dios te dice aquello, aquello es así. Y Abraham dice que en su fe dice, creyó a Dios. No dice, creyó lo que Dios dice, creyó a Dios. Si tú lo dices, yo lo creo, punto. Otra cosa es que Cristo nos puede hablar y nos habla, de hecho, del Padre con todo conocimiento. Con todo el conocimiento, porque Él está tan compenetrado con el Padre que puede hablarnos de Él. Aunque a veces diga cosas que no entendemos. Pero Él es el que está realmente acondicionado, realmente es el que puede hablar del Padre. Porque dice, al Padre que nunca nadie lo vio. Nunca nadie lo vio. Él sí. Él está en el seno de Él, están los dos unidos. Vamos a pasar a otro punto. En cuarto lugar, aprendemos que Jesucristo es Dios mismo. Y el Verbo era Dios. Juan dice que el Verbo era Dios, no un ángel creado, no un ser inferior a Dios al cual se le había capacitado para hacer una obra cuando viene aquí. No. El Verbo, Cristo, era ya Dios. Y es Dios. Es igual al Padre y al Espíritu Santo en su deidad. Dios de la misma sustancia que ellos y que existe desde toda la eternidad. Son iguales en esencia. Son Dios. Nadie puede decir que Cristo fue una criatura creada, que Cristo fue un gran profeta que vino, ni un gran líder que vino aquí. No. Cristo es Dios. Vino a hacer una labor. Y pasamos quizá a recordar que Cristo tiene todo el poder creador de Dios. Las cosas todas fueron hechas por Él, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él sustenta el universo. Gran misterio. Si estaba en la tierra como hombre, ¿cómo iba a sustentar el universo? Él era Dios. Y la Biblia así nos lo dice. Él sustenta todo el universo. Él lo creó. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra es lo que procede de la boca de Dios. Otro gran misterio. Dios dijo, sea hecha la luz, y Cristo hizo la luz.
y la sustenta. Y Cristo nos hizo a nosotros, nos creó y nos sustenta y nos da vida. Y vino aquí a morir por nosotros. Y quiero llegar a una conclusión de todo lo que más o menos dije. Resumimos las enseñanzas, vamos a tratar de conseguir enseñanza para nosotros. Para ello me baso en un libro de otro gran teólogo, que son meditaciones sobre los evangelios, en este caso el Evangelio de Juan. Se llama Juan Carlos Rile, ya murió, fue del principio del siglo, y era un buen teólogo, muy buen teólogo. Entonces, las cosas que Dios reveló a los teólogos, examinémoslas y cojámoslas también para nosotros. Ante estos textos que hemos visto ahora mismo, pienso que solo hemos tocado la superficie, por decirlo de alguna manera, de los misterios que se encierran en ellos. ¿Creéis que sabemos todos los 3 primeros versículos? No, yo creo que hemos arañado un poco la superficie de lo que Dios aquí revela. Ya el Espíritu Santo nos hablará a cada uno. Y la recomendación mía es que no os conforméis con lo que yo aquí os di a entender malamente, ¿no? Coger el Evangelio y miradlo vosotros también. Llegar a casa y querer saber más, porque el Espíritu Santo es el que revela. Y al final pienso que hay que recordar que tenemos que actuar por fe. Lo dice la palabra y lo creemos. Amén. Veréis, hay aquí algo importante, veréis. Hay 2 preguntas que me surgieron a mí en relación a todo lo que hemos visto, veréis. La primera, ¿conocemos realmente la magnitud y gravedad del pecado? Dices tú, bueno, ¿cómo no sales ahora por aquí si estabas hablándonos de Cristo? Sí, salgo por aquí. ¿Lo conocemos realmente? ¿Sabemos cómo es la importancia del pecado? Vivimos en una sociedad ahora mismo, aunque siempre fue así, pero hoy más, en la que el pecado no existe. Y si no, mirad las noticias. ¿Existe lo qué? Pues mira, el turismo. Te pones las noticias y solo te hablan del turismo, de pasarlo bien, de pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien. No hay pecado que te frene. Hay que gozar. Si dices que es pecado, bueno, te llamarán de todo. Pero el pecado realmente es impresionante, es de una magnitud que no nos damos cuenta. ¿Por qué lo digo? Tuvo que ser Cristo, el Verbo, el que pagase por ese pecado y nos librase del castigo que merecíamos. La correcta medida de la gravedad del pecado es la dignidad de aquel que nos vino a salvar a los pecadores. Si Jesucristo es tan grande, tan maravilloso, Él es Dios, creó todo, y fue necesario que Él viniese, quiere decir que el pecado es enorme. Que el pecado realmente sí tiene importancia, porque Él nos aparta de Dios. Y fue necesario que Él viniese, esta criatura infinita, Dios, a pagar por ti y por mí. Así que demos importancia al pecado. Tratemos de hacer las cosas para Dios, por amor a Dios, y hacerlas bien, correctamente, lo mejor que podamos. Ya Él se encargará de ayudarnos. Pero sí, el pecado es muy importante. Y otra cosa, entendemos, y esta ya es otra pregunta, ¿entendemos la fuerza del fundamento de nuestra fe como creyentes?
si volvemos a leer los 3 primeros versículos, nos daremos cuenta que el Salvador, en quien el creyente, o sea, nosotros, debemos confiar o confiamos, es nada menos que Dios, el Creador, el que creó todo, el que lo sostiene. Este es el que cuida de nosotros. Este es el fundamento de nuestra fe. Creemos en Cristo y Él es el que nos sostiene. Él es Dios, el eterno Dios, creador de todo y sustentador de todo. Y vuelvo a repetirlo, no me canso de repetirlo, porque es importantísimo. El Hijo, ese que está juntándose más y más en relación con el Padre. El Padre y yo somos uno. Dice, y que vosotros sabéis que seáis uno como el Padre y yo somos uno. Nos está lanzando un desafío impresionante, que como creyentes seamos uno. Pero no está hablando, ay, que para la comida y para estar juntos, ahora que cuánto te amo. No, uno en relación. Que como iglesia de Cristo lleguemos a pensar igual. Qué difícil es, sí, lo sé, es difícil. Ser uno, llevar una sola meta. En fin, que os digo lo de siempre. Ánimo, adelante, y nuestro Dios es maravilloso. Amén. Es grande. Y se paró, bajó de su trono para vernos, para decir, tengo que morir por ellos, tengo que pagar ese enorme pecado que tienen encima. Y haciéndolo vino y logró con su acción, con su muerte, que nosotros podamos ir a pasar la eternidad con Dios relacionándonos de esa manera, uniéndonos cada día más y más a nuestro Dios. Son verdades que, bueno, a mí me costó, cuando preparé esto, quise seguir, porque eran los 3 primeros versículos, dije, bueno, hay que seguir el siguiente. Y me quedé así tan desbordado, la verdad, y dije, bueno, ya continuaré. Y continuaré, si el Señor no me lleva antes, lo cual también es bueno. Así que actuemos con esa seguridad. Dios nos quiere, Dios nos ama, Dios nos amó y Dios nos ayuda, nos cuida, nos guarda. ¿Qué más queremos? Con este Jesucristo hasta el fin de los tiempos. Amén.